vámonos al Ángel, y todos al Ángel. Nos gusta celebrar en familia y en colectivo. Presidenta, ¿qué mensaje le mandaría a los jugadores para que mantengan esta ilusión en el pueblo de México? Representan lo mejor del mundo, representan un pueblo y un país extraordinario. 26 jóvenes, la alegría que le dieron al pueblo de México. La voy a invitar, Carla se llama, ¿no?, a que traiga a Merlín aquí a la mañanera. Es que habla de cómo somos los mexicanos, aficionadas y aficionados mexicanos, pues portándose de 10, la verdad. Nos gusta celebrar en familia y en colectivo. Aquí en el Zócalo, yo me asomé varias veces a ver el ambiente. Muy bonito. Todos aquellos que auguraban que no iba a salir bien el Mundial, pues se quedaron con las ganas. Presidenta, ¿cómo se está aprovechando la proyección del Mundial para lograr el objetivo de ser el quinto país más visitado de acuerdo al Plan México? Pues, como lo mencionamos, además de la promoción con muy pocos recursos que hace Josefina, pero que es muy efectivo su trabajo, hoy se está dando a conocer a México en el mundo entero. Miren, este tema del Pato Merlín, que puede parecer algo menor, la voy a invitar, Carla se llama, ¿no?, a que traiga a Merlín aquí a la mañanera. ¿Y su hijo cómo se llama? A ver, búscale por ahí. Es que habla de cómo somos los mexicanos. Ayer estaba viendo una fotografía de patos con las distintas camisetas de la Liga de Canadá, creo, que ya se venden. Entonces, es un símbolo pequeñito de nuestra cultura, de cómo somos. Y además, pues estas opiniones. No hay mejor propaganda que la de boca a boca. No hay mejor comunicación, para empezar, que la que se hace uno a uno. Por eso las visitas casa por casa son muy importantes, más allá de las redes y todo lo demás. Entonces, una persona que vino a México y que tiene esta experiencia, pues imagínense, ahora imagínense miles de personas que vinieron a México, o millones, pues ¿qué se van a llevar de México? Lo mejor. Y van a decirle a la gente, ve a México, es un país extraordinario. Entonces eso es muy importante para nuestro país. Después de 8 años, México vuelve a vivir una ilusión futbolística de esta magnitud, igualmente con una victoria ante Corea en el Mundial de Rusia 2018. Presidenta, ¿qué mensaje le mandaría a los jugadores para que mantengan esta ilusión en el pueblo de México? Que sigan creyendo en ellos mismos y que crean en su pueblo. Representan lo mejor del mundo, representan un pueblo y un país extraordinario. Cuando le di la bandera a Ochoa, le dije, siempre piensen en su país, siempre llévenlo en el corazón, porque eso es, siempre que lleven a México en el corazón y que crean en ellos mismos, y todos los mexicanos y las mexicanas, que creamos en estos jóvenes. Imagínense la alegría que le dieron. ¿Cuántos son en la selección? 26. 26 jóvenes, la alegría que le dieron al pueblo de México, que crean en ellos mismos, en lo que son y en lo que representan, y la alegría que le han generado a un pueblo que cree en ellos. Presidenta, y bueno, pues siguiendo con este marco del Mundial, preguntarle, pues prácticamente son 9 días de que se inauguró la Copa del Mundo, si tiene ya un balance de lo que se ha venido trabajando en materia de seguridad y de logística en estos días en las 3 sedes, Monterrey, Guadalajara y sobre todo Ciudad de México, y cómo ha visto también el comportamiento, bueno, pues ya nos mostraba el video de todos los visitantes extranjeros. Se vio una gran oleada de ciudadanos colombianos, turistas colombianos que llenaron el Estadio Ciudad de México, por ejemplo, que fueron bien recibidos, los coreanos también. ¿Cómo hace, o si ya tiene un pequeño balance sobre estos primeros días? Bueno, está muy bien en las 3 sedes, muy, muy bien.
no ha habido realmente ningún problema. Y como siempre, los aficionadas y aficionados mexicanos, pues portándose de 10, la verdad. Muy bien, ha estado maravilloso. Y el equipo de seguridad, muy bien también, trabajando todos los días. Con todo esto que ha sucedido el partido de ayer y el otro partido, el de Colombia, mucha gente en la calle, en las pantallas que se le han denominado FanFest. Ayer fue una cantidad impresionante, particularmente en la Ciudad de México y los demás estados, como se ha mostrado. Calcula la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, 730,000 personas en estos festejos del partido de ayer. Tuvieron que abrir en algunos momentos aquí el Zócalo por la cantidad, y entiendo que se pusieron más pantallas para que no se saturara, porque había mucha gente que quería entrar al Zócalo. ¿Cómo se prevé lo que viene el próximo miércoles por toda esta expectativa que se genera? Yo entiendo que pues toda esta logística también tiene que ver con los gobiernos locales, en este caso hablo en concreto de la Ciudad de México, pero se contemplan más pantallas, son las mismas. ¿Cómo se está viendo esto para dentro de pues el próximo miércoles? Bueno, había que preguntar si todavía más pantallas se van a colocar a Clara y a Gabriela. Y fíjense qué bonito es que se festeje en colectivo, porque aquí en el Zócalo yo me asomé varias veces a ver el ambiente, muy bonito, pues estás parado, son 2 horas, 2 horas y media, si llegas 1 hora antes, 3 horas parado viendo el partido, pero la gente quiere venir al Zócalo y a los distintos lugares a verlo en colectivo. Eso también es muy mexicano. Cuando ves a las familias que se ponen la camiseta verde y se van a casa de la tía, del hermano, del primo, de la abuelita, del amigo, nos gusta celebrar en familia y en colectivo. Entonces, vámonos al Ángel, y todos al Ángel a festejar juntos. Nos caracteriza mucho eso, y es esta visión colectiva, valores colectivos que tenemos las mexicanas y los mexicanos. Y vamos a ver, vamos a preguntarle a las 3 ciudades sedes y a otros, a los estados, porque todos los gobernadores y gobernadoras se prepararon para poderle dar a la afición, a su pueblo, la posibilidad de verlo de manera gratuita y también en colectivo, en conjunto. Entonces, en todos los estados hay televisiones en las plazas de manera gratuita, y aquí en la ciudad, en Monterrey y en Guadalajara también hay muchas televisiones. Entonces, no sé cuántas más vayan a poner, pero con gusto preguntamos y les hacemos saber. Bien, Presidenta, cambiando de tema, el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó por unanimidad la no prescripción de los delitos en torno al caso de la guardería ABC. Esta situación que se dio cuando estaba Felipe Calderón, que no hubo castigo prácticamente, hubo mucha impunidad, obviamente mucho dolor, demasiado dolor todavía de las familias que tienen estas consecuencias de lo que ocurrió ese día en Hermosillo, Sonora. Con esto se abre la posibilidad legalmente de castigos a exfuncionarios, personas que tuvieran que ver con esto. Quisiera yo su punto de vista. Pues vamos a preguntarle a la fiscal para que ella pueda dar públicamente más información de qué implicaciones tiene esta resolución de la Corte, que en efecto resolvió que no prescribiera el delito, que era una solicitud de padres y madres de la guardería ABC. Entonces vamos a pedirle a la fiscal que haga un comunicado de qué significa esto.
¿Y cuál es su opinión de esto que sucedió y que son delitos que no se castigaron nunca, y la impunidad de sexenios anteriores? Este es uno. Hay el caso también de Israel Vallarta en el gobierno de Fox, de todo este montaje, Lore de Mola, etcétera, todo lo que se ha dicho, y que un tribunal también ya lo absuelve. Todo esto que se viene arrastrando de los sexenios anteriores y que se siguen arrastrando impunidades, y que hoy día se sigue preguntando qué pasa con esta gente que causó tanto dolor. Quisiera una reflexión de usted, Presidenta. No creo que la Corte anterior hubiera resuelto como resolvió la Corte ayer. Yo creo que esto habla de la sensibilidad de ministras y ministros que fueron elegidos por el pueblo, que es una visión distinta. No le responden a alguien en particular, no le deben su estancia en la Corte a una persona, porque así era antes. Le debían a alguien el estar ahí, y además pues respondían a los grupos de interés en la mayoría de los casos. Entonces ahora habla de una nueva Corte que hace esta resolución, que es histórica realmente. Y qué bueno que la Corte pues toma en cuenta lo que dicen las víctimas en este caso. Entonces una muy buena, es algo bueno, y es gracias pues al cambio en el Poder Judicial. De otra manera nunca hubiera ocurrido. Y ya las consecuencias posteriores pues ya las tienen que determinar las instituciones que están dedicadas a la procuración de justicia. Pero lo importante pues es resoluciones que van en el sentido de hacer justicia. Esa es la función de la Corte, que se cumpla la Constitución, lo que dice la Constitución, y no que haya un favoritismo para un lado o para otro, sino, como bien decía Juárez, todos somos iguales ante la ley. Entonces eso es lo que tiene que representar la Corte, y lo está representando muy dignamente. Regresando al tema del Mundial, Presidenta, ¿qué mensaje le da al país ahora que no solo el partido de la selección mexicana que he mencionado para el próximo miércoles, sino los partidos que van a continuar en las 3 sedes mundialistas? Me refiero al todo este ambiente que se vive, es muy festivo, y que también pues todavía hay protestas, aunque también ha habido ese actuar de la seguridad pública y de servidores públicos, aparte pues adicionales a la seguridad pública, para tratar de pues atemperar los ánimos y que sea pacífico, que no rebase, que no se desborde, y que continúe pues el buen trato también a los visitantes, ya sean del extranjero, ya sean nacionales, para que ellos también puedan disfrutar. Quisiera también ahí un comentario. Pues hasta ahora ha estado muy bien todo, la verdad, muy, muy bien. Felicidades a todas y todos los aficionados, al pueblo de México, a la selección, y va a seguir así. Todos aquellos que auguraban que no iba a salir bien el Mundial, pues se quedaron con las ganas, pues, porque sobre todo por el pueblo, nos cuidamos entre todos, y la autoridad está haciendo su trabajo. Presidenta, en otro tema, priorizando la defensa de los pueblos originarios en esta reunión con el rey de España, en otros temas, ¿cómo podría beneficiar este encuentro en temas comerciales, turísticos, ya que él es un embajador en estos temas de su país? Bueno, el debate sobre los pueblos originarios y los abusos de la conquista y el perdón no impidió la relación entre México y España. Eso es muy importante, porque se normalizan las relaciones. Bueno, la relación siempre existió en todos los ámbitos, nunca se interrumpió esa relación. Recientemente vinieron empresarios españoles a México, que se reunieron con el secretario de Economía, con el secretario de Hacienda, Relaciones Exteriores. En tema del turismo también hay mucha comunicación. Fitur, ¿no? ¿Cómo se llama? Fitur, ¿verdad? El año pasado fue en España y
en España y México fue el país invitado. Entonces esa relación existe. Obviamente vamos a hablar de diferentes temas, pero un tema muy importante para nosotros pues es el reconocimiento de los pueblos. Presidenta, concluyó la segunda ronda de revisión del TEMEC. ¿Qué reporte le dio el secretario de Economía, Marcelo Ebrard? Ayer regresó apenas en la noche, lo voy a ver más tarde aquí, antes de irme, para ver cuáles fueron los resultados de este diálogo. Y continúa. Él ayer hizo un video muy importante desde Washington. A ver si lo encuentras, el video que hace Marcelo. Porque ahí explica qué va a pasar el 1 de julio, que no es que el 1 de julio se vaya a acabar el tratado si Estados Unidos decide algo, sino que cambia el proceso de revisión, cada cuánto se hacen las revisiones. Entonces, se está en ese proceso y la información que tengo, que ayer hablé con ellos, es que les fue muy bien, pero ya pues las particularidades ya las puedo dar a conocer, o el propio secretario de Economía la próxima semana, para que pueda platicar un poco más de cómo van las conversaciones. A ver, ponlo para que se conozca. Desde Washington, D.C., para comentarles qué se obtuvo en esta segunda ronda de conversaciones. Se tocaron muchos temas, desde reglas de origen, seguridad económica, agricultura, desde luego la industria automotriz y otros temas muy relevantes. México presentó sus puntos de vista, presentó también sus propuestas, tendrán que ser analizadas ahora por nuestra contraparte, que dirige el embajador Jameson Greer. ¿Qué sigue? El 1 de julio, hay quien me ha preguntado si ese día se termina. No, el 1 de julio es la fecha prácticamente para marcar el inicio de la revisión formal del tratado. El 1 de julio vamos a tener una reunión virtual con nuestros compañeros de Canadá y de Estados Unidos. Nosotros presentaremos la posición de México y ellos harán lo propio respecto a qué sigue con el Tratado de Libre Comercio. Se puede extender automáticamente 16 años o puede mantenerse 10 años con revisiones periódicas. Hay diferentes alternativas previstas, vamos a ver ese día cuál de ellas tomamos entre los 3 países. Y el día 20 de julio tenemos en la Ciudad de México la siguiente ronda, en donde ya vamos a discutir textos y ya contenidos mucho más detallados de lo que hemos venido conversando pues desde marzo, que ustedes recordarán que iniciamos primero conversaciones informales y ahora pues ya rondas formales de revisión. Bueno, un saludo desde Washington y que tengan buen fin de semana. Ahí se explica muy bien lo que viene. Presidenta, uno de los principios de este gobierno es la riqueza compartida. ¿Cómo lograr que estos beneficios del TEMEC lleguen hasta los mexicanos de abajo? Por ejemplo, en el primer tratado comercial en el que se firmó en los 90s, más allá de las grandes cifras en los indicadores macroeconómicos, pues hubo mayor pobreza laboral, hubo mayor desigualdad. ¿Cómo lograr que esta riqueza que está generando llegue a los mexicanos de abajo, Presidenta? Ya lo estamos haciendo. Un tema fundamental es el salario. Recuerden que por 36 años no aumentó el salario mínimo. Primero tuvo una reducción sustantiva porque había una inflación muy grande. Del 82 al 88, las inflaciones, ustedes a lo mejor no habían nacido, pero eran de 120, 150%. Tanto que cuando llega Salinas de Gortari le quita 3 ceros al peso, porque costaba algo 20,000 pesos, 30,000 pesos, los millones pues en realidad por la inflación que hubo. Entonces sube la inflación pero los salarios no suben. Entonces después se mantienen esos salarios estables por los siguientes 30 años. Entonces cada vez alcanzaban para menos. Y desde que llegó el presidente López Obrador con nosotros, el salario mínimo ha aumentado 154%. Y evidentemente impulsa los salarios de quien no gana el salario mínimo. Se recuerdan que en 2018, sin considerar inflación, que hoy es de 3, 4%, el salario
mínimo era de 2.800 pesos mensuales. En 2018, 2.800 pesos mensuales. Hoy es de 9.000, casi 500 pesos mensuales. Y en la frontera de 13.000, en la frontera norte. Entonces, pues claro que hay una diferencia. Cuando aumentan los salarios se distribuye la riqueza, porque la generación de riqueza, cuando el salario es muy bajo, pues se queda concentrada en unos cuantos. Hay muchas formas de distribuir la riqueza. Una de ellas es el salario, otras son los programas de bienestar, porque lo que se paga de impuestos se le regresa a la gente en beneficios. Otra muy importante es el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda, el acceso a los grandes derechos del pueblo de México. Entonces, es un modelo completamente distinto. Antes se ofrecía mano de obra barata, era lo único que se ofrecía. O sea, que las empresas de Estados Unidos o de Canadá vengan a México porque aquí los salarios son de hambre, más o menos. No lo decían así, obviamente, pero esa era la ventaja competitiva de México. Hoy la ventaja competitiva, aunque en efecto los salarios no son los de Estados Unidos, son mejores salarios, pero sobre todo es la capacitación y la gran característica de las y los trabajadores mexicanos. Que yo les comenté, yo hablé con los administradores generales globales, CEO se dice en inglés, de las grandes empresas automotrices y coincidieron plenamente que las empresas más productivas o las fábricas más productivas que tienen todo el mundo, las más productivas son las mexicanas. Y eso es gracias a las y los trabajadores mexicanos. Entonces hoy es muy distinto lo que puede recibir un inversionista en México, pues es mucho más de lo que en aquel entonces era la mano de obra barata. Entonces, por eso hoy la inversión se traduce en bienestar, en prosperidad compartida. Perfecto, ya por último, nada más si me permiten, temas de la Ciudad de México. Hoy se cumplen 21 años del sistema Metrobús, recordando que pues usted fue fundamental en esta creación. Hay una foto ahí muy bonita de la inauguración del Metrobús. Era yo secretaria del Medio Ambiente. El Metrobús es un sistema muy interesante de transporte público, porque durante el transporte en la Ciudad de México tuvo varios cambios. Hubo una época en que lo que era Ruta 100 era el principal transporte, que era un transporte de la ciudad, del gobierno, más bien del departamento del Distrito Federal, y por lo tanto, como no se elegían a los gobernantes en la Ciudad de México y no había autonomía, era una secretaría más, el regente de la Ciudad de México. Entonces, en realidad era un sistema estatal, principalmente. Lo privado era lo que se llamaban los peceros, entonces, que a mí me tocaron. Se llamaban peceros porque te costaban $1 y eran colectivos, no crean que eran combis, no crean que eran vehículos. Entonces había el taxi y había el colectivo, que era el pecero, donde te subías y pagabas para ir de un lugar a otro, tenían rutas. Ese era, digamos, el transporte privado. Después viene un proceso de desaparición de Ruta 100 y de privatización del transporte público. Había una parte también que era concesionada. O era, a ver si me recuerdas bien la historia, porque, en fin, en los 90s, después de que los colectivos representaban un porcentaje muy alto del transporte, se deciden poner las combis y los microbuses, porque ahí cabían más personas. El microbús fue un vehículo diseñado especialmente para la Ciudad de México. Lo que pasó con los microbuses, pues es que al final la manera en que operaban era a través de la competencia, porque el chofer, todavía hasta la fecha,
gana de acuerdo al número de pasajeros que suban. No es que tiene un salario base, o así era por lo menos en su momento, sino que ganaba de acuerdo al número de pasajeros que subían. Entonces, el dueño del microbús renta el microbús a un operador y este operador tiene ganancias después de la renta que paga. Entonces, por ejemplo, me tienes que dar, voy a decir un número que no tiene nada que ver con la realidad, me tienes que pagar 1,000 pesos al día. Entonces, todo lo que sea por arriba de 1,000 pesos es tuyo, los 1,000 pesos son de quien es dueño del microbús. Eso lo que genera pues es una competencia permanente en la calle por el pasaje, porque si tu salario depende de la cantidad de pasajeros que subas, pues entonces te metes en tercera fila, en segunda fila y vas queriendo sacar pasaje, compitiendo con el de al lado, independientemente de la ruta. Entonces nosotros hicimos un esfuerzo cuando fui secretaria de Medio Ambiente, el licenciado Garduño era secretario de Movilidad, para que los microbuses, los dueños de los microbuses, los que tenían la concesión, en vez de tener un camión, 2 camiones, 3 camiones, un microbús, 2 microbuses, 3 microbuses, se asociaran todos y formaran una empresa y juntos compraran autobuses y contrataran a choferes ya de forma formal, con su salario y en todo caso incentivos por la buena operación. Entonces, el Metrobús lo vemos como si nada más hubiéramos puesto o sustituido los microbuses por autobuses y todos van en un carril. Pero el fondo más importante fue el cambio sustantivo en la manera de operación del transporte público, que fue convencer a todos los que tenían concesiones de microbús de que se pasaran a ser empresa y ya como empresa el gobierno les dio un apoyo para que dieran el enganche de los autobuses y ellos compraron los autobuses. Y la operación del Metrobús, a diferencia de cobrar en el autobús, pues es con la entrada de las tarjetas tipo metro. Fueron 2 años de negociación. Recuerdo que López Obrador era jefe de gobierno y fui un día y le dije, quiero pedirle autorización para iniciar este proyecto, para que el licenciado Garduño y su servidora puedan iniciar conversaciones con la Ruta 1 de transporte. Y dijo, yo creo que te va a ser muy difícil, pero adelante. Entonces iniciamos esas conversaciones. Fíjense lo que son las cosas. Iniciamos conversación con el líder de la Ruta 1 y hubo una movilización de los propios concesionarios que no se sentían representados por el líder. Y entonces pedían reunión con nosotros. Y entonces dije, a ver, bueno, que hagan una asamblea y elijan a la comisión que va a negociar con el gobierno. Fueron 3 o 4 asambleas y nombraron una comisión. En esa comisión pues había gente de liderazgo y había gente que no. Y entonces con esa comisión negociamos. Y fue pues un proceso muy largo porque no existía el Metrobús en la ciudad y además el objetivo no era sacar a los que tenían concesión, sino incorporarlos al proceso, porque en otros lugares se sacaron a los concesionarios, se les dio dinero por su concesión y entró una empresa de transporte. Aquí no, aquí la empresa sigue siendo de los antiguos concesionarios. Y así fue como se dio el Metrobús, fue un proceso muy largo y muy interesante. A ver, ahí está la foto. Miren, es Luz Helena González. Luz Helena era la directora de la red de transporte de pasajeros, jovencita. Porque RTP tiene, no sé si todavía a la fecha, pero tenía el 10% de los autobuses y el 90%
concesionarios. Ahí está Jesús Padilla, es el que fue el dirigente en aquel entonces, el que ganó. Tenía 2 microbuses, hoy pues tiene un montón de transportes. Y él ganó la representación para poder hablar con el gobierno, con varios de los transportistas. Jesús Padilla, de Luz Helena, jovencita, era la directora de RTP. Después presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno. Su servidora, que era secretaria del Medio Ambiente. Encinas, era secretario de gobierno de la ciudad. Y Garduño, que era secretario de movilidad. Joel Ortega, que está atrás, era, creo, no sé si ya era secretario de seguridad de la ciudad. Una gran experiencia, la verdad. Perfecto, presidenta. Muchas ¿Cuántos gracias. años se cumplen? 21. Madre, ya llovió. Ya 21. Gracias. Bueno, vamos.